todos ustedes también estén allí cada día creciendo, ¿verdad? Vamos a seguir creciendo. Tratamos en el primer segmento de todo este curso, no solamente tratar temas de manera muy profunda, sino que también entiendan, comprendan y de esa manera también ponerlos a poner en práctica. Pero la segunda etapa va a haber un poquito más de exigencia. A mí me gusta, por ejemplo, yo soy de los que me gusta que me evalúen no directamente para mirar los defectos, sino para mejorar, ¿verdad? Que si tuvieran todos ustedes acá, yo les diera una hojita a cada uno y ahí pudieran colocar qué le hace falta al maestro, qué puede mejorar, cómo se siente en la clase. Y de esa manera yo hago también un análisis y digo, ok, esta forma puede ser que esté incomodando a los estudiantes, pronto puede haber alguna forma, y uno se va puliendo, ¿verdad? Se va puliendo cada día. Ese es el tema, interactuar, comprendernos y crecer todos juntos a la vez. ¿Verdad que sí? De una manera humilde y sencilla. Todos vamos a seguir creciendo en Dios. Fíjate que estamos finalizando ya, vamos a hacer una oración de agradecimiento a Dios por esta oportunidad y proseguimos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad maravillosa que nos otorgas de estar aquí presente, bendito Dios, de darte gracias por la vida que nos has dado, por el aire que respiramos, por la oportunidad de vivir hoy, Señor. Gracias, porque muchos, Señor, queriendo no pudieron. Otros, Señor amado, que pudiendo no quisieron, pero nosotros que queremos y podemos, Señor, te damos gracias, porque estamos aquí juntos como hermanos en Cristo y queremos aprender lo mejor de lo mejor que tú nos puedas dar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mira, en esta última clase vamos a hacer unos retoques. ¿Qué me faltó a mí? Obviamente que tenía tiempo, pero no se me vino a la mente, porque he tratado muchas veces de hacer ciertas actividades, pero como tenemos dos grupos, uno aquí y el otro allá, pues uno tiene que ingeniársela. Yo siempre estoy buscando innovación. Y traigo unas preguntas que vamos a ir desarrollando mientras vamos entendiendo, pero yo debí mandárselas maestro Héctor para que, creo que si se publican allí, allá las pueden ver, ¿cierto? Creo que él me dijo que sí, ¿cierto? Entonces, ahí fallé, pero ¿sabes cuándo me vino eso? Ayer en la noche, yo meditando y pensando cómo busco una forma de que participen tanto los que están presencialmente como los que están virtualmente, si se puede. Entonces ya yo sé que para una próxima lo podemos hacer así, para que desarrollemos juntos, yo le llamo como pequeños quiz, mientras vamos dando la clase y de esa manera ustedes van retroalimentando lo que han escuchado. ¿Listo? Entonces vamos a dar una introducción a lo que es el hombre. Pongan así, ese es el título, el hombre, introducción. Pongan el hombre, introducción, una introducción. Porque recuerden que estamos terminando lo que es ética 2 y cuando hablamos de ética, ¿a qué nos referimos? Al hombre, ¿cierto, Pastor Oidio? Nos referimos al hombre. ¿A quién más nos vamos a referir? No nos referimos, aunque tomamos ejemplo de ciertos animales, no nos referimos directamente a los animales, no nos referimos a los ángeles, no nos referimos a los espíritus, nos referimos al hombre. Hablar de ética es hablar del hombre, del comportamiento, de la conducta del hombre, ¿verdad? Es parecido a la psicología, pero no es psicología, y en esas ramas no entro mucho porque eso se necesita las bases profesionales para ese punto, pero aunque conozcamos pequeños puntos, podemos socializarlo con lo que estamos viendo. El hombre, la importancia del hombre dentro de la ética. Entonces, cuando hablamos de ética, estamos hablando del hombre. ¿Por qué hablamos del hombre? ¿Por qué hablamos del hombre cuando hablamos de ética? Porque el hombre es el punto centro por el cual la ética corrige, disciplina, orienta y lleva al bien a través de la conducta. Recuerden que el hecho de que estudiemos ética no significa que eso nos genere a nosotros un cambio en nuestro espíritu. Recuerden que ese cambio lo hace es Jesús
lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo, que es la regeneración. La ética es una forma de operar en el hombre y poderlo conducir, pero en sí no cambia al hombre, lo ayuda en su comportamiento, tengan esto claro. La ética no lo cambia. Recuerden que nosotros, si somos centrobíblicos, no podemos decir que la ética cambia al hombre, porque entonces estaríamos suplementando la obra de Dios. La ética corrige, ayuda y posiciona al hombre en ciertos comportamientos que le ayudan para alinearse a lo bueno que estamos nosotros viviendo en la tierra, ¿verdad? Bueno, la primera parte sobre este segmento es que hay varias corrientes filosóficas y tampoco quiero entrar mucho allí, aunque conozcamos poquitico de esas ramas filosóficas, no es filosofar, sino saber que tienen ciertas posturas que van contra la palabra de Dios. Ayer yo hablaba con un hombre, un tipo por ahí, y resultó siendo un masón, y resultó siendo era de esta doctrina mormón. Y yo estuve hablando con él normal y él comenzó y tocaba ver todas esas corrientes filosóficas, el hinduismo, corrientes antiguas acerca de la filosofía, el existencialismo, todas esas corrientes, y ahí se centran. Y así hay mucha gente, inclusive dentro de nuestra iglesia, están centradas en corrientes que no se centran en el cambio interior que Dios hace. Ahora, cuando yo le hablaba de la Biblia, él me decía, no, pero es que esa Biblia la escribieron hombres y todos, y aquí y acá. Obviamente estábamos compartiendo. Yo soy de los que no discuto. Yo soy de los que escucho, pregunto y doy mi punto de vista. 3 cosas yo hago cuando puedo encontrar una persona que piensa diferente a mí, o que tenga más conocimiento, o que tenga menos. A mí me gusta escucharlos. Número 2, hacer preguntas. Y número 3, dar mi opinión. ¿Qué pasa? Y hablé muy gentilmente con la persona, aunque él intentaba un poquito como se sentía ahogado y quería mostrar que sabía más. Yo no caí en ese error, sino que yo le hacía preguntas, ¿verdad? Y en una de ellas llegamos a este punto por el cual vamos a trabajar hoy. Y él me hizo esta pregunta, me dijo, ¿usted cree que como ustedes dicen, la Biblia de algunos cristianos, que vino Jesús y no necesitó de un hombre y ya una mujer ya lo concibió? Eso biológicamente no tiene ningún sentido, porque se necesita desde tiempos antiguos, que por esto y esto y esto, una mujer y un hombre tienen que aparearse para poder producir, ¿verdad? Es lo correcto, humanamente. Entonces, yo le hago la pregunta, ¿ok? ¿Qué es más difícil? ¿Crear toda esta tierra con todo lo que hay, con todos los seres que hay? Es más, el universo completo. ¿Tú crees que Dios, no es que Dios es un ser muy poderoso? Ellos te hablan de Dios, pero sus bases están fundamentadas en las corrientes filosóficas. ¿Ve? Entonces yo le hago la pregunta, ok, ¿qué es más difícil? ¿Crear 2 hombres sin mamá y sin papá, que crear uno por lo menos con una mamá? ¿Qué es más difícil? Porque tú crees en Adán y Eva, crees que ellos vinieron, pero sin papá y sin mamá, ¿no es peor eso? ¿No es más difícil? Se quedó callado. Entonces, de ahí el hombre tiene un conflicto desde su origen. El hombre siempre se cuestiona cuál es mi origen, de dónde vengo, cómo fui formado, cómo estoy en esta tierra, cómo aparezco en esta tierra, el por qué estoy en esta tierra. Y esa es una de las causas por las cuales hoy en día tenemos un alto índice de gente en depresión, gente que no le haya sentido la vida. Tenemos un índice muy alto de los jóvenes que se están quitando la vida, jóvenes que no hayan sentido. Y uno dice, pues, pero ¿qué problema tiene un joven? Estudiar, los papás lo sostienen y ya entran en un grado de depresión. Y una de las causas que por año ha removido al hombre y lo ha desplazado de su verdadera esencia, el no saber de dónde viene. Y esto ha afectado inclusive a la misma gente de la iglesia, porque entran otras doctrinas, entran otras creencias, y sobre todo, donde más tenemos conflicto, queridos, es
con las corrientes filosóficas. Recuerde que las corrientes filosóficas, aunque se nombran algunas, por ejemplo, Platón, Sócrates, 200, 300 años antes de Cristo, eso no significa que aunque sean bastantes antiguas, sean el todo. Yo baso mi posición aquí y ustedes consideren este punto. Si vino de un hombre, eso quiere decir que no es un absolutismo. Que un absolutismo, esto es así y no cambia. El único que tiene ese poder es Dios. Pero ¿cómo convencemos a una persona que no cree en los absolutos de Dios, sino que se basa en la posición de un hombre? Hubieron mucha gente iluminada, bíblicas, filósofos que tuvieron mucha sabiduría, y se rige hoy la humanidad por muchas corrientes filosóficas, políticas. Las políticas vienen de las corrientes filosóficas también. Todos esos temas, ¿verdad? Entonces el hombre tiene un compendio de tantas ideas metidas en la cabeza, pero muchas de esas ideas se nos filtran en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Y de una manera indirecta llegan a nuestros oídos, llegan a nuestro estilo de vida, y nosotros no sabemos diferenciarlas. Por eso hoy en día tenemos un alto grado de personas que viven confundidas cuando se encuentran con la realidad bíblica. ¿Qué pasa cuando se encuentran con la realidad bíblica? No entienden lo que se le aplicó de manera, hay una palabra, historia oral, porque hay una historia que viene oral, no es escrita, no viene documentada, pero la generación pasada utilizó ciertas cosas que vienen evolucionando, pero van viniendo de manera sutil dentro de la sociedad, y eso se practica de forma oral. Y la gente trae conceptos que se anidan en su cabeza. Cuando llegan a la realidad bíblica, tienen una confrontación. Entonces, vamos a ver aquí, ¿qué es el hombre? Vamos a principiar este punto aquí importante. ¿Qué es el hombre? Y todos sabemos esa respuesta, ¿verdad? Yo estoy seguro que alguno de mis amados allá la tiene claritica. ¿Qué es el hombre? Vamos a uno de, ¿cómo se llama el varón que me saludó ahorita presente? Néstor, ¿qué es el hombre, mi amado Néstor? Usted es un hombre sabio de Dios. La creación más hermosa que hizo Dios, la creación más hermosa que hizo a su imagen. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Ese es un concepto, la creación de Dios. ¿Qué es el hombre? Algunos de los que están aquí o de los que están allá quiero opinar. ¿Qué es el hombre? Ustedes son hombres. Cuando hablamos de hombre, también quiero hacer este paréntesis, cuando hablamos de hombre no nos estamos refiriendo esencialmente al sexo masculino, sino a humano como tal. Bueno, ¿qué es el hombre? Vamos, ustedes son humanos y no saben qué es el hombre. Ajá. Hay un micrófono acá, si quieren opinar. ¿Qué es el hombre? Mis amados que están allá, ¿cuántos hay conectados ahí? ¿Cuántos hay conectados? ¿Cuántos hay conectados? ¿Es qué? Un ser racional. Bueno, ese es un concepto, pónganlo ahí. ¿Qué es el hombre? Un ser racional. ¿Qué es el hombre? Creación de Dios. Pero, ¿qué es el hombre en sí? Y yo se lo dije ahí sin querer, se lo fui soltando ahí. ¿Qué es el hombre? Ser humano. Es un ser humano. Humano por cuanto es terrenal, ser por cuanto tiene una composición, que ahí es donde entramos en la parte, y tampoco voy a polemizar ahí porque ahí nos vamos a quedar. Que si el ser, recuerde que es compuesto por diferentes partes, ¿verdad? No cabeza, tronco y pie, no. El ser lo definen algunos en dos partes. Uno dicótomo. ¿Qué es dicótomo? Dos partes. Otro tricótomos. ¿Qué es tricótomo? Tres partes. Entonces, para ustedes, ¿qué es tricótomo? Tricótomo. Tricótomo, tres partes. Dicótomo, dos partes. El hombre está compuesto de tres partes. ¿Qué creen ustedes? O el hombre está compuesto de dos partes. ¿Qué creen ustedes? Es un pequeño desarrollo que estamos haciendo aquí para dicótomo y tricótomo. Dicótomo, dos partes. Tricótomo, tres partes. Para que lo diferencien. ¿Qué creen ustedes sobre ese punto? Vamos rápidamente para avanzar. Señor.
Pastor Benjamín. Tricótomo. Tricótomo. Bueno, avanzamos para no. Tricótomo, es decir, que el hombre es cuerpo, el hombre es alma y el hombre es espíritu. Recuerden ese concepto porque a todo el mundo lo debe saber. Eso se ha hablado mucho aquí, lo he visto los maestros explicando esa parte. Y dicótomo, que el hombre es dos partes, es cuerpo y es alma. Pero ahí es donde vienen las confrontaciones. Vienen diferentes opiniones, porque la Biblia habla que el hombre también tiene espíritu, la Biblia habla de que el hombre tiene alma y el hombre es un cuerpo, entonces el hombre es tres partes, el hombre son dos partes. Y entonces algunos estudiosos teólogos que tienen esa posición, por eso yo no me gusta entrar en esas polémicas, porque el otro tiene una posición bien estructurada, el otro tiene otra posición bien estructurada, pero esa no es una base que me lleva a mí al infierno ni me lleva al cielo. Entonces yo tengo una percepción de eso, tengo un concepto, presento por donde yo me inclino, porque ahí no tiene nada que ver que si Dios te revela o no te revela, por donde tú estudies y te inclinas, porque cuando hablamos del hombre, alma, en el Antiguo Testamento, recuerden que cuando Dios creó al hombre, en Génesis 1, que lo vamos a ver, Dios crea al hombre y dice la Biblia que sopló, ¿qué? Aliento, y lo sopló en su nariz y lo hizo un alma, sí, lo hizo un alma viviente, dice la Biblia, un alma viviente, ¿verdad? Dos componentes, le impartió vida y lo hizo de la tierra. ¿Qué significa eso? Dos partes. De ahí se basan muchos y tienen su teoría, son dos partes. La Biblia en el Antiguo Testamento no habla de esas tres partes. Cuando se habla de alma y espíritu, por lo general, cuando tú buscas los escritos originales, se está refiriendo a una misma palabra. Cuando David está diciendo, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Él está usando la misma palabra. Se parece que fueran dos personas hablándose, pero él está utilizando su interior, está transmitiendo lo que su interior está sintiendo, el abatimiento, el desconcierto que tiene. Y cuando habla muchas veces del alma, en la traducción original se está refiriendo, espíritu se está refiriendo a alma en el Antiguo Testamento, en referencia al hombre. Cuando se habla de hombre también se traduce a alma. Por eso nosotros, dentro de los contextos y también exégesis, tenemos que ir mirando los puntos, qué quiere decir Dios con esa palabra y el por qué se dice y de dónde viene en su sentido original. Entonces, cuando nosotros leemos nuestras Biblias, están un poco más actualizadas, pero manejan conceptos que nosotros los miramos literal. ¿Y qué pasa cuando Jesús dice, oíste que fue dicho que amarás al Señor tu Dios con toda ¿qué? Tu mente, con toda ¿qué? Tu corazón y con toda ¿qué? Tus fuerzas. ¿Qué está hablando esa palabra allí? Está hablando de del mismo concepto en tres diferentes palabras. Se está refiriendo a lo mismo, no está diciendo que hay una fuerza en el corazón, que hay una fuerza en la mente y que hay otra fuerza extra, y debemos buscar esas partes dentro de nosotros para amar a Dios con diferentes fuerzas o con diferentes componentes. Él está hablando directamente de uno solo, con todo mi ser. Está hablando unificadamente todo mi ser. Entonces la Biblia frecuentemente usa esos términos, pero ahí es donde nosotros debemos hacer exégesis y mirar qué es lo que Dios directamente nos está queriendo decir cuando dice corazón, cuando dice alma, cuando dice mente y cuando dice fuerza, ¿verdad? Es la misma palabra. Entonces, si no interpretamos eso, vamos a buscar sentido a la fuerza, con toda mi fuerza. Con toda mi fuerza, lo interpretamos literal, con mi corazón. Pero es que el corazón es un órgano natural, normal, ¿verdad? No puedo, porque nosotros cuando hablamos de corazón en la Biblia, para el judío, corazón es el centro del ser, el alma. Para ellos lo más elevado es el alma, ¿verdad? Entonces, y con toda nuestra mente, entonces comenzamos aquí, tratar de amar a Dios con toda nuestra mente. Está hablando, ¿sí?
Ok, gracias, maestro. Entonces, fíjate que siempre habla del mismo sistema, ¿verdad? Referido ahí. Ok, ahora miramos, ¿cómo llegó el hombre aquí? ¿Cómo llegó el hombre a la tierra? Tenemos que tener aterrizados todos estos puntos porque son principios por los cuales nos guiamos y nadie nos va a sacar de allí. Ahora, yo aconsejo que cuando encontremos a una persona que no se basa en la Biblia, ya usted no tiene más nada que hacer allí. Porque si nos vamos a las corrientes filosóficas y a las corrientes científicas, aunque tengamos argumentos que vayan alineados a la palabra de Dios, porque las personas apoyan más un conocimiento de un humano que también dicen que la Biblia fue hecha de humanos, sí, pero es que tu teoría también viene de un humano. Un ejemplo, aunque la Biblia sabemos nosotros que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y que la Biblia es un compendio de libros, pero es un libro sellado. ¿Qué quiere decir un libro sellado? La Biblia es un libro sellado porque comenzó, terminó y no se le puede añadir más nada. La palabra de Dios dice que el que le añada o le quite todas las plagas, iba a decir las de Egipto, no las de Egipto, no. Todas las cosas que dice en Apocalipsis le vendrán, todo ese mal. ¿Pero por qué? Porque el hombre naturalmente quiere ir más allá de donde no puede sostenerse. El hombre quiere ir más allá de donde no puede sostenerse. Y ahí es donde el hombre se está perdiendo. En ese mundo de ideas razonable, donde no tienen sustento, muchas de ellas sostenible. Mire, le voy a explicar algo, que me voy a adelantar. Ustedes saben el evolucionista, ¿verdad? El Big Bang, que dije que no iba a entrar mucho en temas filosóficos. Pero el Big Bang recuerda que hace más de 3000 años, antes de que existiera el hombre, ocurrió un choque explosivo, y ese choque explosivo duró, 3000 años para calentar, para enfriarse. Cuando se enfría, produce todos los efectos que tenemos en la Tierra, pero también viene la corriente de Darwin, que dice que a través del agua, que esto, que aquí, que acá, que los aminoácidos y producieron vida y la vida fue evolucionando y nosotros creemos en una sola cosa, ¿verdad? Creemos que hay microevolución. ¿Qué es la microevolución? La microevolución es que pueden haber ciertos cambios, pero no hay macroevolución. ¿Qué es la macroevolución? La micro, pequeños cambios; macro, mutar de un ser a otro. Es decir, que vamos a poner, ustedes han visto, bueno, nosotros le llamamos coloquialmente gusarapos, de esos que van en el agua, que no tienen brazos, no tienen piernas, pero se mueven rápido en el agua, ¿verdad? Digamos que un animalito de esos pequeñitos fue evolucionando con el tiempo hasta convertirse en un caballo. ¿Ustedes creen eso? De un animalito pequeñito se crea un caballo grandísimo, y luego de ese caballo grandísimo podemos creer nosotros como cristianos que existían animales que en su tiempo eran más grandes, que ahora son más pequeños. Puede que sí haya esa evolución, pero son lo mismo. Es decir, era un caballo, siguió siendo caballo. Pero por decir, no, era un caballo y se convirtió con el tiempo, evolucionó en un elefante. Eso no es sostenible. Ahí es donde quiero llegar con este punto. ¿Cómo llegó el hombre acá? Y los filósofos dicen que el hombre es un ser que evolucionó. ¿Qué piensan ustedes sobre ese punto? Usen el micrófono para... Lo más complicado, pastor, es que si eso ¿Sí? es real y es verdad, tendrían que seguirse convirtiendo. O sea, yo voy a la selva y encuentro un miquito y ya se parece a mí, entonces, pero ya es tan parecido que ya evolucionó. Y los miquitos siguen siendo miquitos y yo sigo siendo yo. Exacto. Muy bien. ¿Sí, pastora? Buenos días. Lo que siempre escuché yo en mi niñez era que nosotros veníamos del mono. Eso lo escuché yo y que, o sea, nosotros fuimos evolucionando. Entonces, no sé, o sea, son tantas creencias y cosas así que, pues,
solamente cuando Cristo nos abre nuestros ojos espirituales es que entendemos realmente, porque hay mucha cosa, sobre todo los que dicen que son ateos, totalmente errados en su creencia, y realmente sabemos que los que tenemos a Cristo en nuestro corazón sabemos de dónde es que venimos realmente. Exacto. Gracias, pastora. Sí, señora. Es lo real. Entonces, ahora viene, sí, que nacemos venimos del mono y eso es lo demás. Sí, ¿en qué momento hubo esa transición? Sí, a través del tiempo, pero ¿cómo se dio? ¿Cómo el hombre logró tener una razón? Porque el monito sigue siendo mono, como dijo ahí el varón, ¿verdad? Pero ¿cómo logró tener razón? Ahora, ¿cómo viene la idea de Dios? ¿Cómo ese mono, que es un animal irracional, va evolucionando, llega al estado de hombre, pero llega con una conciencia de que hay un Dios? ¿Cómo me explican eso? No podemos, un animal, si evolucionó en esa instancia y llega a ser hombre, no debe tener razón de Dios. Porque ¿de dónde va a sacar esa razón? Y así muchas cosas más. ¿Cómo empiezan a gestarse los valores en ese animal que supuestamente evoluciona en un hombre? ¿Cómo logran los valores llegar a él? ¿Cómo sabe el bien y sabe el mal? ¿Cómo razona sobre las cosas correctas o incorrectas? ¿Cómo razona sobre... ¿Sí? ¿Siga? Gracias, pastor. Que otra cosa importantísima, que no encontraron ningún bichito arrollado adorando a Dios. Vea, la tendencia que nosotros tenemos hacia ellos es humana. Los animalitos no se arrodillan ante Dios a hacer oraciones, y hay animalitos que se humillan cuando caen rayos y todo, sí es verdad, es llano. Pero los bichitos no han encontrado alabando a Dios ni teniendo la tendencia a buscar a Dios. Entonces, esta es otra muestra clarísima que los seres humanos somos únicos. Correcto, muy bien, exacto. Los seres humanos somos únicos. Sí, no de manera directa como él lo está diciendo, no de manera directa como él lo dice, como lo hacemos nosotros con uso de razón, que si nos arrodillamos porque buscamos a Dios, el animal no tiene sentido de arrepentimiento. Un animal no tiene sentido de perdonar a otro animalito. Si él tiene hambre, se lo va a comer. Y no va a decir, ay, qué pobrecito. Pero ahorita vamos a llegar a esos punticos de allá, ¿verdad? Muchas otras cosas más que podemos mirarlo dentro de otras ramas que también explican la conducta, cómo el hombre está compuesto en sí, etcétera, etcétera. Pero, ¿dónde iba? Que les estaba contando del Big Bang, ¿verdad? ¿Cómo se cae esa teoría? Recientemente, muy recientemente, algunos científicos siguen explorando el universo. Ustedes saben, todos los científicos de la NASA, y están explorando el universo, ¿verdad? Y tienen telescopios muy gigantescos y llegan a miles y miles de kilómetros. Ok, pueden lograr captar. Pero resulta que en el espacio ellos se dieron cuenta por un estudio que hicieron y extrajeron los límites de nuestra galaxia. Pero después de nuestra galaxia hay otra galaxia más. Pero no solo eso, que esa galaxia está funcionando al revés de la nuestra. Tiene un mismo satélite, no, una misma estrella, que se le llama estrella Sol también, pero los planetas, lo curioso de eso, que giran al revés y no como el nuestro, como nuestro sistema solar. Entonces esa información llegó a ellos, dijeron, pero vamos a revisar bien porque esto está extraño. Volvieron a hacer el mismo estudio y se dieron cuenta que ese sistema solar, que esa estrella, que es mucho más grande que la de nosotros y que tiene planetas alrededor como el nuestro, gira al revés y está confirmado. ¿Qué dijeron ellos? Se acaba de caer la teoría del Big Bang. Porque sí, y también comprobaron que hay estrellas que siguen haciendo. Eso es como es que se sabe de hace muchos años que el sistema, los gases interestelares y el polvo interestelar, ellos se van uniendo en el espacio y pueden durar miles de años, cientos y cientos de años, y ese polvo interestelar se va uniendo, se va uniendo, se va uniendo y va conformando por átomos y se va uniendo hasta que forma una masa, y de ahí va creciendo una estrella hasta que se hace gigantesca en 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 años. Y así como se van deteriorando otras.
El sol es una de ellas y se cree que el sol le llegará un momento de vida útil y va a explotar. Así explotan las estrellas. Cuando usted ve que va cayendo un pedazo de lo que llamamos estrella fugaz, ahí es una estrella que explotó. Y ese puede ser un segmento de una estrella que va pasando ahí. Y esa luz que usted ve es el polvo interestelar. Y queda allí en el espacio. Y aunque usted lo vea que parece una luz, son rocas gigantes que están en el espacio y quedan ahí una tras otra. Fíjate algo importante. La teoría del Big Bang recientemente, con esos hallazgos, cae. Porque se supone que si una explosión creó el universo, una explosión, ¿verdad?, significa que las demás galaxias tienen que ser igual porque fue ocasionada por una misma explosión. ¿Por qué tiene que ser diferente? ¿Ve? Entonces desde ahí se cae. Ellos dicen, se cayó la teoría del Big Bang. Y así van a caer una tras otra. Es la teoría del mono y todo, ya cayó hace muchos años, ¿verdad? Y así van a caer otras más. Entonces, ¿cómo llegó el hombre aquí a la tierra? Es uno de los interrogantes. Ya por medio del Big Bang, ya lo vimos ahorita, que por medio del mono, que por medio, que es una casualidad o es un accidente universal. El hombre no tiene un origen en sí, sino que fue un accidente. Muchos tienen esa teoría. Ahora, ¿cómo podemos nosotros bíblicamente comprobar que esto no es cierto? Ahí vamos a llegar. Y número 3, ¿cómo se desarrolló el hombre? ¿Cómo se desarrolló? Vimos un poquitico con estas teorías, vamos a tocar otra, pero ¿cómo se desarrolló el hombre? Si usted está en la tierra, ¿cómo cree que el hombre se desarrolló para llegar ahorita a este sistema que tenemos hoy? Existen 5 edades que ustedes ya las conocen, que hablamos sobre la prehistórica, ¿verdad? Esa edad prehistórica desde Adán en adelante hasta Abraham, son 2000 años, que ahorita también vamos a determinar eso, que bíblicamente no podemos decir que el tiempo de vida que tienen los seres humanos en la tierra son 6000 años. Cuando juntamos las genealogías, nos dan un aproximado de 6000 años, pero las genealogías no fueron escritas en la Biblia para dictaminar la edad del hombre, de cuánto tiempo tiene el hombre en la tierra. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos profundamente ese punto nos vamos a encontrar, número 1, que en la Biblia, recuerden que llama David, Jesús, hijo de David. David, hijo de Abraham. Pero si saltamos a tiempo, estaríamos hablando de unos 1400 años desde Abraham a David, por ahí más o menos 1000 años, algo así, una hipótesis. Pero hablamos desde Abraham hasta Jesús, que los fariseos quisieron apedrearlo porque él dijo, yo estuve en los días de Abraham. Y él dijo, tú ni siquiera tienes 50 años y ya estás diciendo que viste a Abraham. ¿Ve? Eran apariciones mesiánicas, ellos no la entendían, porque Jesús es antes de esta tierra. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese, en San Juan 5. Ahora yo les digo a ustedes, si hay 6000 años desde Adán a Abraham, hay 2000, según la genealogía. Desde Abraham a Jesús, 2000. Y desde Jesús a nuestros días, 6000. Pero hay unos vacíos de tiempo que Mateo nombra, creo que 38 a 40 dentro de la lista de genealogía que tiene, y Lucas nombra 57. Lucas inicia desde María y hay unos nombres que no se mencionan el uno y los otros que nos dan una genealogía, pero eso no significa que con ese espacio de tiempo, porque hay unas que se omiten, a veces se tomaban padres que tenían 200 años y fue relevante en su historia, tomaban a ese padre. Lo que la Biblia intenta con la genealogía es mostrar de dónde viene el Mesías, es mostrar el origen del Mesías, más no el tiempo que tiene la gente o las personas, el ser humano viviendo en la tierra. Entonces, desde allí sacamos la conclusión que estos 6000 años que llevamos hasta nuestro presente y que teólogos muy respetados lo afirmaron, es incierto, señores. Por eso les digo que hay verdades teológicas
que no son absolutas. Por eso debemos cuestionar e investigar. No podemos quedarnos con un arrojo que nos dio hace 500 años un tipo, 300 años, pero resulta que con más estudio nos damos cuenta que no es así. Y lo hemos predicado y lo hemos afirmado. ¿Cuánto tiempo tiene el hombre en la tierra? 6.000 años. No es comprobado. ¿Estamos claros hasta allí? Entonces, ¿cómo se desarrolla? Está la prehistoria, está la edad antigua, está la edad media, está la edad moderna, desde Lutero hasta 1900, 1950. Ahí viene la edad posmoderna, que es la que estamos viviendo ahorita, o la edad contemporánea, la tecnología avanzada al 100. Pero esto no quiere decir que el hombre en estas edades haya sido el mismo. El hombre ha evolucionado, pero no en su cuerpo como tal. Su mente ha ido creciendo. Fíjate que para el año 2060 nos estimamos que ya tendríamos, ya hay, pero tendríamos, que no cabe en nuestra mente ahora. Imagínese hablar, lo voy a hablar así, imagínese, porque cuando la gente pensó en su cabeza 200 años atrás que iba a tener un celular y que se iba a ver con alguien de aquí que está a 3.000, 5.000 kilómetros. Jamás. Eso era una locura pensar eso. Pero si se imaginan ustedes que en el 2100, 60 en adelante, van a haber buses volando, ¿cómo pensará usted? Buses voladores, motos voladoras, gatos voladores. No, tampoco. ¿Ah? Sí, van a ver aviones que usted va a poder ver a 10.000 pies de altura, va a poder ver la tierra y a los humanos caminando normal. Le van a poner como un vidrio que usted puede ver la gente caminando normal en las calles. Ahorita es imposible, ustedes de allá no verán, ni lastimosamente logran mirar bien un carro. Ahora imagínate mirar un humano caminando, va a haber un vidrio transparente que va a hacer que usted mire a la gente caminando por las calles normal, desde allá arriba, a 10.000 pies de altura. Ahora, también van a haber aviones gigantescos, con habitaciones donde usted puede dormir allí normal. Ya hay buses y así van a acondicionar aviones también, imagínense. O sea, la tecnología va a explotar a lo que no nos imaginamos nosotros aquí, ¿verdad? Ya estamos claros en ese concepto. Entonces, si nosotros, porque hay diferentes perspectivas de diferentes ramas. Primera, si usted estudió el hombre desde la biología, usted aprendió sobre el cuerpo humano y sus funciones, ¿verdad? Eso lo vimos nosotros en la escuela escolar, ¿verdad? Vimos la biología y nos enseñaron que el hombre hace miles de años atrás vivía en catacumbas, vivía en cuevas y era nómada, tenía mucho pelo. Eso fue lo que nos enseñaron y desde nuestros estudios nos pusieron cómo era el hombre y que el hombre evolucionó y lo demás, que el hombre no hablaba, etcétera, etcétera. Bueno, eso nos lo enseñaron en biología. Pero si estudiamos la psicología, algunos que son ahí profesionales de psicología, ustedes exploraron, sí, en cuanto al hombre, porque hay varias ramas de la psicología, pero en cuanto al hombre, que todas apuntan casi hacia allí, el hombre exploró la conducta del ser humano, pero también en sus diferentes condiciones. Si usted estudió sociología, usted aprendió sobre las relaciones humanas con diversos papeles en la sociedad. Y cada una de ellas tiene una línea para enseñarnos acerca del hombre. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Lo vamos a ver. Entonces, en nuestro enfoque nos vamos a centrar en cómo Dios hizo que el hombre llegara a la tierra. Y ya todos sabemos desde Génesis 1 cómo llega a este punto, ¿verdad? Vamos a ver si logramos tocar esto y un poquitico más de otro punto que les quiero dar. Entonces, vamos acá. ¿Creen ustedes que el alcance de este estudio nos favorecerá a nosotros para saber que la conducta del hombre no deriva, ojo acá, la conducta del hombre no deriva meramente por instinto,
sino que el hombre tiene una razón también. Le voy a explicar. Cuando la Biblia habla de transgredir, ¿qué significa transgredir? Traspasar. ¿Qué más? Traspasar límite, ¿verdad? El hombre, ustedes creen que cuando el hombre infringe, la palabra infringir significa partir una ley sabiendo con mi comportamiento, conducta, lo que estoy haciendo. ¿Qué significa esto? Que el hombre es consciente 100% de lo bueno o lo malo que hace. Un animal no. ¿Verdad que sí? En la física se dice que todo existe pero evoluciona. Para nosotros no existe para evolucionar. Dios literalmente nos creó. Cuando Dios creó al hombre, usted va a notar que Dios no creó al hombre siendo niño y le puso por ahí algún sistema para que el niño fuera aprendiendo y fuera aprendiendo a caminar, a hablar. Cuando Dios crea, y aquí le voy a hacer para divertirnos aquí, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Vamos a romper aquí un poquitico. La gallina, dicen que la gallina, bueno, pero ¿cómo nació la gallina? Del huevo, dicen acá. Santo. Dice que el huevo usted, dicen que el huevo también. Exacto, y entonces como Dios hizo, primero puso el huevo, nació o, ajá, primero fue, ¿cómo? ¿Sí? O sea, son dos creaciones diferentes, dice usted. Ok, dos creaciones diferentes. Entonces, ¿quién crea a quién? ¿Dios crea también a Eva o solamente de Adán nace Eva normal, natural? Bien. Bien, en el capítulo 5 de Romanos, Pablo dice eso. Varón y hembra, Dios los formó, ¿verdad? Miren, entonces, es fácil. Sabemos nosotros que ya se lo había dicho desde allí. Eso era para refrescar la memoria un poquito de lo que estamos hablando. Si Dios creó al hombre, y recuerden que estaba hablando con el personaje que les dije, y le hice la pregunta, pues si Dios lo creó, no lo creó siendo niño, lo creó siendo adulto, ¿verdad? No sabemos a qué edad exactamente. Hay algunos hasta que se atreven a tratar de describir la edad, se lo respeto, pero la Biblia no lo dice, ¿verdad? No lo dice, aunque usted explique y busque aquí, la Biblia no lo dice exactamente. Recuerde que ellos vivían en una eternidad presente, ellos no morían. La muerte vino cuando ellos cayeron, pecaron. Entonces Dios crea al hombre y lo crea completamente adulto. Lo crea dependiente de Dios, pero con una autoridad en la tierra. Porque cuando la Biblia dice que Dios lo hace a su imagen, lo está creando con condiciones parecidas a la de Dios. El hombre tiene una mente, el hombre habla, el hombre ama, Dios también ama, ¿verdad? El hombre tiene un espíritu, Dios tiene un espíritu.
Entonces eso quiere decir que lo hizo a su imagen, pero a su semejanza Dios tiene autoridad, rige, Dios le dio esa autoridad al hombre. Entonces cuando lo crea a su imagen y semejanza, lo creó listo para impartir su imagen, amar, y lo creó listo para ejercer autoridad. Por eso le digo, sujuzgad la tierra, es decir, tengan autoridad sobre la tierra, le confirió autoridad. Entonces cuando hablamos de que es primero el huevo o la gallina, pues la gallina porque Dios creó todo. No lo creó siendo bebé, lo creó ya siendo todo dependiente. ¿Sí? Pero, señora. Exacto, de esa manera. Ahora, cuando hablamos de la creación, hablamos que Dios los creó a ambos, ¿verdad? Hembra, varón, mujer y varón. Estamos claros allí. Pero algunos, bueno, no voy a entrar aquí para no entrar en debate, pero algunos creen que Dios los creó directamente a los dos simultáneamente. Que no esperó que Abraham tuviera tanto tiempo, 1000 años, y después lo durmió y le sacó Eva, sino que fue espontáneamente, fue seguido. Bueno, ellos tendrán su explicación sobre eso. Pero lo que sabemos, lo que dice aquí el varón, y según a la Biblia que nos regimos, ¿verdad? Entendemos que Dios hace que el hombre entre en un sueño y de ahí saca, de su costado, saca a la mujer. Dos creaciones diferentes. Primero fue el hombre y luego la mujer. Pero ahí entraremos también en una parte del hombre, porque entraríamos el hombre como cabeza. Y algunos dicen, bueno, el hombre es cabeza y la mujer es cuello. Muy, esta hermana tiene muy bien, yo pensé que iban a decir cola y ustedes no son cola. Cuello, porque ella dice, lo movemos a la cabeza para donde quiera moverse. Tremendo. Ya tan evolucionadas que no se dejan ya, tan configuradas ya para este tiempo que no somos cola, cuello, para mover la cabeza y direccionarla para donde el cuello se mueve para, la cabeza se mueve para donde el cuello, ¿verdad? Bueno, entonces fueron, según ahí Génesis, Reina Valera 1960, tenemos que creó al hombre, pero sacó a la mujer del costado. Entonces, al hombre lo creó de la tierra, a la mujer no. Pero ahora miren lo poderoso que es Dios, cómo crea a la mujer y lo hace con los mismos componentes del hombre, pero no lo creó de la tierra. Increíble, increíble, ¿ve? Le impartió de esa misma vida. Lo que hace Dios es tan excelente que le imparte esa misma esencia, le imparte esa misma vida, pero con dos cosas diferentes. Cuando nosotros nos vamos a los cromosomas, entendemos que, si no estoy mal, la mujer es XX, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí saben de ese punto? La mujer es XX y el hombre es XY. Es decir, los cromosomas son totalmente distintos. Es tremendo eso. Dios saca a la mujer del hombre, pero lo hace con cromosomas distintos, con funciones distintas, con roles distintos, pero complementándose el uno al otro para en el medio en que se iban a mover, ¿verdad? Siempre son útiles el uno al otro. No es el uno más que el otro, ni el otro es más que el otro. Cuando la Biblia dice ayuda idónea, no solamente está diciendo que es una ayuda. Esa palabra ayuda no significa la ayuda como nosotros la vemos. Es decir, que vamos a poner el ejemplo. Esta cabina que está ahí tiene un parlante, ¿verdad? Pero también tiene un sistema eléctrico por dentro. Si usted quita el sistema eléctrico, ¿será que funciona el parlante? Entonces, viceversa, la mujer es sistema eléctrico y el hombre parlante. La mujer es parlante, el hombre es sistema eléctrico. Los dos no funcionan si no están unidos.
Cuando dice ayuda, está diciendo, si lo digo como complemento, se puede interpretar mal. Pero yo digo que esa palabra ayuda es igual. Los creó en esa función para que el uno fuera complemento el uno y el otro fuera complemento el otro. Si quitamos el sistema eléctrico, no va a funcionar. Usted le puede hacer 80,000 días de ayuno y noche y a orar y ponerle la mano para que funcione y no funciona. Hay una ley. ¿Que Dios lo puede hacer? Sí lo puede hacer, pero Dios. Pero no usted, porque ayune y ore, sin sistema eléctrico le va a funcionar el parlante. Puede hacer todos los ayunos que usted quiera. ¿Sí? ¿Señor? Sí. Mire, ok, ahorita te voy a poner, perdón, es un ejemplo que estoy poniendo. Obviamente no podemos meter a Dios ahí, sino que estoy poniendo un ejemplo entre hombre y mujer de lo que Dios hizo. Pero te voy a poner el ejemplo, lo que tú estás diciendo. Vamos a quitar a todas las mujeres del mundo, todas, ahorita mismo. El hombre en 80 años, menos de 100 años, se extingue por completamente la población mundial. A eso me refiero. Si quitas al hombre de aquí, de toda la población mundial, todo, quitemos a todos los hombres ya, desaparezca. ¿Qué tal que desaparezcan, verdad? Desaparezcan todos los hombres. En 60, 80, 100 años, este mundo se extingue por completo. No habría un solo ser humano vivo en la tierra. Vi la importancia del hombre y la mujer. Yo me refiero en el sistema de la importancia del por qué Dios le crea una mujer para el hombre. No lo creó simplemente para satisfacer sus temas emocionales, sexuales y demás. Miremoslo más allá. Pastor, Y también que hay, ¿sí? ¿Siga? yo digo que yo soy mujer, ¿cierto? Y en este momento estoy sola. Pero yo digo que nosotras las mujeres necesitamos los hombres, así como los hombres nos necesitan a nosotras. Porque si Dios dejó hombre y mujer, es porque Él sabía que era un complemento. O sea, dos, ¿cierto? Pero dice que dos son mejores que uno, ¿cierto? Uno con diferentes características y diferentes funciones. Funciones. A mí me preguntaban qué día en el trabajo que si era que Dios era machista. Le dije, no, ¿por qué? Que porque siempre Dios habla del hombre. Y les explicaba sobre la mujer, el papel que tiene. Me decían, pero yo no soy, ¿por qué? Le decía yo que nosotras como mujeres, siendo sabias, tenemos que sujetarnos a los hombres en las cosas buenas, ¿cierto? Dice que en todo lo bueno. Y entonces ella me decía, pero si mi esposo me va a pegar, le dije, eso es diferente. O sea, se van como a los extremos. Sí, bien, lo que tú estás diciendo. Fíjate lo que pasa, mis queridos, que hoy en día interpretamos, sacamos del contexto por qué Dios le pone una mujer al hombre. No solamente para amarse sentimentalmente, no solamente para que la respete, esos son temas secundarios, no solamente para que convivan, no solamente para que Adán se sentía de pronto muy solo y para que le hizo a la mujer que hablara el doble para que le metiera conversa y pudieran hablar los dos solos ahí, imagínate. Entonces, no solo para eso. El hombre habla un aproximado de 20,000 palabras al día, la mujer habla 40,000 al día. Increíble cómo Dios la hizo, es más elevada en el tema de hablar, ¿verdad? Pero fíjense algo importante, ¿cuál es el punto céntrico del por qué Dios le hace una varona al hombre? Fíjate, ya Dios tenía un plan de salvación y de redención. Dios es eterno, ¿verdad? ¿Cómo iba a venir el Mesías si no hay una mujer? ¿Cómo iba a crecer la tierra y cómo se iba a dar esa promesa de multiplicaos? ¿Cómo se iba a dar el hombre solo no se puede multiplicar? Lo que le explicaba sobre el cromosoma XX y XY, el XX de la mujer, aunque una mujer diga, yo me percibo, porque eso hoy en día se está dando, yo me percibo hombre,
y es una mujer. Sabemos nosotros que no es un hombre, pero sí se percibe hoy en día, y estamos hablando también enrutando toda esta creación del hombre y el origen del hombre de acuerdo a la ética. Ahora también vienen las leyes terrenales. Recuerden que las leyes éticas cambian de acuerdo a la cultura y de acuerdo al lugar y al sistema que se implemente, ¿verdad? Mientras en la iglesia tenemos reglas éticas, en una empresa coloquial, secular, tienen unas reglas y leyes diferentes. El gobierno, políticamente, gubernamentalmente, tiene unas leyes y reglas, ¿verdad?, que a veces no se ajustan a lo de Dios, y ahí es donde nosotros, la importancia de este estudio, ¿verdad? Entonces viene el gobierno y dice, no, si se percibe él, siendo ella de origen, genéticamente una mujer, siendo mujer, aunque se perciba hombre, ahora la sociedad tiene que aceptarla como hombre, aunque sea mujer genéticamente. Eso va en contra de la ley de Dios. Y esas severidades son las que nos van a nosotros a poner en contra de los gobiernos, en contra de la cultura, en contra de las leyes y reglamentos que van contra los principios de Dios. Todo lo que desarraigue el cimiento de la ley moral de Dios es contra Dios, es antibíblico, es contra lo divino. Y si nosotros estamos 100% en Dios, nosotros también debemos estar en contra de eso, ¿verdad? Ahora, si usted se percibe un hombre siendo mujer o una mujer siendo un hombre, genéticamente ese cromosoma XX, haga lo que usted se haga, hay mujeres que se ponen como hombres y hay hombres que se ponen como mujer, inclusive se quitan su miembro reproductor y se ponen como una mujer. No siente lo mismo que la mujer, no hace el mismo procedimiento de la mujer, no tiene óvulos como de la mujer, no tiene trompa de falopio, no tiene útero, no va a reproducir. Entonces, eso me habla genéticamente que Dios hizo a la mujer y al hombre, aunque los hizo diferentes, los hizo estándares. Eso no se puede modificar. Le pueden tratar de meter otras formas, células y lo demás para que hable como mujer, para que se sienta como mujer, para que se vea como mujer, pero nunca va a llegar a ser mujer, ¿verdad? Ahí es donde debemos aplicar que esto es un absoluto de Dios, es un absoluto de Dios. Entonces, cuando el hombre no se rige a esos absolutos de Dios, el hombre crea sus propios valores, que no sé si alcanzamos a llegar allí. Eso se llama existencialismo. El existencialismo dice que el hombre es como una isla. Entonces el hombre, como una isla, crea sus propios valores. Vive de acuerdo, él piensa que es. No se rige por los demás. Simplemente crean sus propios valores. Y esa sociedad está así. Si nos damos cuenta, mis queridos y amados, esta sociedad hoy en día está queriendo hacer lo que quiere, vivir como quiere. No se sujeta ni a Dios ni al gobierno. No se quiere sujetar a nada. Si el gobierno dice en este momento que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, vamos a tener miles de participantes en marchas activas revolucionarias contra lo que dice el gobierno, aunque lo diga el gobierno. Si Dios lo dice, hasta contra el mismo Dios, que si tuvieran a un Dios físico, fueran a protestarle allá. Pero no lo hacen, pero sí protestan de manera vulgar, refiriéndose que Dios es machista, refiriéndose que la Biblia es de puro hombre, que esos pastores, etcétera, etcétera. Y cuando tú entiendes el origen del hombre, no tomas este origen y este conocimiento para golpear, sino para enseñar a la gente. Una cosa es golpear, otra cosa es enseñar. Ustedes que tienen iglesias, miembros y todo, si le llega un homosexual diciendo que es mujer en la iglesia, ¿cómo ustedes tratarían ese tema? Si no tienen la educación correspondiente, no tienen las bases sólidas para ayudar a esa persona, lo van a golpear. Y dentro de su impotencia van a decir, eso usted es del diablo, váyase de aquí. Y es lo más que puede hacer. Eso es ofensivo, ¿verdad? Para un ser humano que de pronto quiere buscar ayuda. Es muy diferente que llegue una persona y que no quiera cambiar en la iglesia. ¿Qué hace usted? ¿Le cierra las puertas de la iglesia? ¿O sigue predicando la palabra de Dios y que se siente allí vestido de mujer como quiera? Usted dice, no, pero es que los niños comienzan a verlo, todo el mundo comienza a verlo raro. Yo le voy a predicar la palabra. El problema es este, le decía a dos compañeros ayer en un diálogo,
que estaban asustados sobre la crianza de sus hijos. Yo le decía, el 90%, 95% de los hijos de los pastores se descarrían. Todos. Y más cuando van a la universidad, le llaman el cementerio a los hijos de los pastores. Apenas entran en una universidad, ya quieren defender su postura existencialista, evolucionista. ¿Qué le inyectan en la universidad? Puro sistema filosófico. Entonces, como no tienen una explicación sólida sobre los temas, ¿qué hacen los jóvenes hoy? Van contra los padres. ¿Qué intentan decirle? Explícame esto, y este origen, y esto acá, y esto acá. Y se ponen de acuerdo con la ideología, se ponen de acuerdo con este pensamiento, y cada quien vive como vive, Dios, etcétera, etcétera. Sacan un montón de cosas. Que como no hay una base sólida de enseñanza, que entran los papás a pelear con los hijos, a un choque de carácter. Y eso es lo que genera, ¿qué? Heridas. ¿Y qué hace eso? Que se aíslen y vayan a su sociedad. Entonces yo les decía a ellos, mira, ustedes como padres crían a sus hijos, le dieron la mejor educación. Yo estoy seguro que ningún padre va a criar un hijo para enseñarlo a ser un ladrón. Si lo hace, es una persona antiética, antivalores y está perdido, está fuera de sí. Ningún padre va a criar un hijo enseñándole cómo robar y cómo matar. Eso no existe. Le van a enseñar buenos modales, ¿verdad? Si la persona crece, es adulta y toma una decisión de esa, ¿por qué usted se va a sentir mal? Si usted le dio la mejor crianza a sus hijos. Entonces entra la culpabilidad en los padres. Lo crié mal. Y si viene otro en camino, entonces como este no me funcionó la crianza que le di, intento aplicar otra moderna. Y es haga lo que usted quiere, siéntase libre, vaya donde usted quiera. Hay que darle libertad porque si uno los limita, ellos salen así como este. No, el hombre por naturaleza va a tomar una tendencia al pecado, al mal, por naturaleza. Pero nosotros debemos mantener los principios y valores que la misma palabra de Dios nos los arroja. Obvio que un padre va a llorar y se va a sentir mal, pero no se puede sentir culpable si usted le dio la mejor crianza a sus hijos. Si usted le dio mala crianza, pues usted va a sentir una culpabilidad. Pero yo veo padres frustrados que dijeron, yo le enseñé todo lo bueno a este muchacho, a esta muchacha, y me salió lo contrario a lo que le enseñé. Sencillo, ya es un adulto, ya es una adulta, ya está tomando decisiones como adulta, no es un joven, no es un niño, ¿verdad? Mientras sea joven, reténgalo lo que más pueda. Cuando fue adulto y tomó una decisión, entró a la universidad y quiere hacer lo que quiera, ya usted le entra otro rol como padre. Y el rol es rescatarlo, tratar de que ese joven entre en razón, pero que Dios haga una obra en esa persona. Porque el ser humano de continuo, desde que fue creado, desde que cayó en adelante, de continuo, dice la Biblia en Génesis 6, que de continuo el pensamiento del hombre es que el mal. En ese tiempo donde no había la tecnología que hay ahora, el hombre era un diseñador del mal. Por eso quería traer este tema para que entendieran y comprendieran que no solamente por ser cristiano vamos a ser generadores de lo bueno. Hay una naturaleza que nos dice a nosotros cómo diseñar el mal. Usted está quieto toda la vida, no tiene problema, está tranquilo. Y de repente viene un pensamiento malo. Usted no lo diseñó, usted no lo pensó. A veces el mismo diablo está allí, aunque el diablo originó todo este plan de maldad en el hombre. Pero el sistema del hombre se desconfiguró y está en una naturaleza permanente caída. Vamos a la palabra de Dios en Génesis capítulo 9, si no estoy mal, 9, 6, vamos allí. Génesis capítulo 9, versículo 6. Hay unas corrientes filosóficas que dicen que la imagen del hombre se perdió cuando el hombre cayó. ¿Qué piensan ustedes referente a eso antes de leer este texto bíblico? ¿Qué piensan? La imagen del hombre se desgradó totalmente en el hombre, o la imagen de Dios todavía prevalece en cierto grado en el hombre. ¿Qué creen ustedes? Cuando el hombre peca, lo último, la imagen del hombre se degradó, pero quedó una pequeña porción del hombre. ¿Eso cree usted? ¿Creen ustedes también a los que están acá? ¿Qué creen ustedes? Hay una corriente teológica que dicen, el hombre totalmente se degradó. O sea, ya en el hombre la imagen de Dios está neutra, está apagada.
no funciona para el bien cuando el hombre cae. O el hombre, aunque cayó, está sin Dios, pero todavía conserva la imagen de Dios. ¿Qué piensan ustedes? El hombre todavía, aunque el hombre no tenga a Cristo, aunque el hombre esté en pecado, degradado por el pecado, ¿usted cree que todavía tiene la imagen de Dios? ¿Creen ustedes? ¿Alguien más quiere opinar allá? Quiero hacer esta clase participativa. ¿Sí? ¿Eso por qué? Sí, ok, bien, puso un ejemplo para sustentar su tesis sobre el tema, está bien. ¿Alguien más de los que están acá? Vi que alguien quería opinar acá. El hombre, sí, el hombre cayó, ¿verdad? Ya el hombre de continuo su pensamiento del mal. La conciencia, bueno, la conciencia habla de otro aspecto diferente a lo, pero va unida, tiene que ver. Sí, siga. Hay otro tema que es muy fuerte, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre justo ni aún uno. Ajá, ok, esa voz me parece conocida, gloria a Dios. Sí, ok, Desde México, mi amado. desde México, aleluya, bendito Dios. Ahora, mire lo que dice la escritura. Vamos a ver si el hombre conserva todavía la imagen después de la caída, sí o no. Recuerde que son dos cosas diferentes, aunque se unen, imagen y semejanza se unen, ¿verdad? En los conceptos, pero vamos a leer acá. Dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, en ese tiempo era severo, no estaba la ley todavía. Dijeron, usted mate, si mató a alguien y la familia lo quiere vengar, recuerden que también en las leyes monárquicas, cuando había una pequeña parte que se conservaba para las personas que cometían ese error, iban a esa ciudad, pero los vengadores no podían entrar en esa ciudad y vengarlo. Si él salía de ese contorno, sí vengaban su sangre. Era duro en ese entonces. Pero mire, entonces si mataba a un hombre a otro, su sangre será, perdón, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, al que a hierro mata, a hierro muere. Eso es lo que está ahí. Dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ojo, aquí está hablando después de la caída del hombre. Es decir, que aquí está hablando que todavía el hombre conserva la imagen de Dios. Vamos a ver versículo 7. Creo, o si no, vamos, yo creo que es el, más vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Fíjate que aquí también está otro principio del por qué Dios le dice multiplíquense. Dios sabía que un hombre y una mujer eran los que debían multiplicar, ¿verdad? No un hombre y un hombre, sino una mujer y una mujer. Santiago capítulo 3, versículo 8. Si no estoy mal es el 8 y 9. Santiago capítulo 3. Ahora, esto está hablando después de la caída. Ahora, ¿qué concepto tiene ya el hombre histórico sobre el mismo tema? Dice la Biblia, pero ningún hombre puede domar la lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado. Uy, tremendo aquí. Esto es una de las conductas. ¿No se ha dado cuenta usted que usted le dice a una persona, mira, deja de chismear, no hable mal, eso está mal delante de Dios? Sí, está bien. Y apenas soltaste y se encontró con Tora y Maruja ya, comenzaron, ay, ¿verdad? Se le olvidó lo que tú le dijiste. Uno de los efectos, escuche esto,
y para mí es como colateral. Uno de los efectos colaterales que produjo la caída del hombre es cierto grado de mal que no lo puede controlar. Y ahorita vamos a ver otro terrible, que yo creo que el 100%, sean hombres de Dios, mujeres de Dios, de los más santos que hay en la tierra, el 100% no lo puede controlar, pero no lo puede evitar que surja en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que es un mal que no se puede domar, no puede refrenarse. Aunque usted trate de medir sus palabras frecuentemente, si el mal iba a ser 100 veces, usted lo puede reducir a 2, pero siempre hay un grado ahí. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Dice, llena de veneno mortal. Seguimos. El 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Y aquí está hablando de creación. ¿Está hablando de qué? Creación, ¿verdad? Hombre, creación. En el sentido humano. Que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Están hechos qué? A la semejanza de Dios. Esta palabra allí traduce imagen de Dios. Imagen. Todavía en el tiempo de los apóstoles se creía que el hombre todavía conservaba la imagen de Dios. Algunos dicen que un grado mayor, un grado menor, los que se convierten y se arrepienten y llegan a Cristo, ya se restaura la imagen de Dios. Pero lo que decía también la sierva de Dios allí, ¿cómo es posible que un hombre que está en la calle, que no conoce de Dios, a veces yo he visto conductas mejores en personas que no son cristianas ni profesan una fe, pero he visto otras personas que son cristianas y tú dices, pero si la imagen de Dios está restaurada en este y en este no, porque este pareciera que fuera una persona más dulce, amable, educada, sencilla? Por eso les dije que el nivel de conducta no termina el nivel de santidad que tú tienes. El nivel de conducta no termina el nivel de santidad que tú tienes, porque es una regeneración por dentro. Hay personas que son muy amables por fuera, pero por dentro siguen siendo pecador. Mientras no se arrepientan y no reciban a Cristo en su corazón, bíblicamente no están regenerados. El proceso de regeneración, recuerde que viene a través del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Si no está ese proceso de regeneración, la persona está en sus antiguos pecados. Ahora yo le voy a explicar algo a ustedes. ¿Cómo el pecado es transferido? Porque si un niño, yo estoy seguro que si un niño hablara y tuviera conciencia siendo niño, el niño hablara pecado, aunque naciera en este mundo sin haberle explicado qué es pecado. Ustedes se dan cuenta que un niño de 2 años ya miente. Él no es consciente, todavía ni tiene uso de razón de la vida. Un niño nadie aquí se acuerda de un año de edad, qué hablaba, qué no hacía. Podemos tener algunos rasgos y se cree que por ahí de unos 5 o 6 años, hasta 3 años el más se logra acordar, pero una milésima de cosas que hacía a los 3 años. Pero de 5 para arriba ya usted se acuerda un poquitico, no mucho, pero se acuerda. Ahora yo le voy a decir, un niño de 2 años que todavía no tiene uso de razón, ¿por qué miente? ¿Por qué hace cosas que tú dices, pero este niño de dónde sacó eso? Yo creo que ustedes los han tenido cerca, o sus propios hijos lo han visto a edad muy temprana, que no tienen todavía un desarrollo de conciencia de vida, y el niño tiene un comportamiento extraño con índice y con acciones pecaminosas, porque mentir ya es pecado. Y estoy seguro que un niño de 2 años le miente a usted, le miente, un 100% que sí le va a mentir, y eso ya es un pecado, aunque no tenga uso. Entonces, ¿cómo viene ese pecado? Cuando se genera o se da la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide, desde ese momento ya se cree que hay que la vida es antes de eso. Creemos por Dios, ¿no? Un espermatozoide es un ser vivo, pero tiene que fecundar en el óvulo para que se genere la vida que nosotros tenemos hoy. ¿Quién determina el sexo en un hombre? ¿Masculino o femenino? ¿Quién lo determina? Dios, ¿verdad? Dios es el que lo determina. Entonces, cuando nace, en ese momento que se unen, es creada también el alma, ¿verdad? En ese momento. Eso es lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Entonces, si el alma es creada después de la concepción, entonces ese ser no tiene nada que ver con relación al pecado. Pero en el momento que el óvulo se fecunda con el espermatozoide,
Ahí en esa unión se crea el alma. Así lo determinó Dios. Entonces, como se crea de esa unión, viene con ciertos rasgos parecidos físicamente a sus padres, sea el papá o la mamá o a veces los dos juntos, pero también así viene rasgo de pecaminoso, hijo de pecador, pecaminoso, viene el pecado ahí. ¿Cuál pecado? El original, desde la concepción, ahí viene el pecado. Pero recuerden que de los niños es el reino de los cielos, ¿verdad? Hay una excepción que Dios hace, porque ellos no son conscientes y son bendecidos por Dios en esa área. Dios lo determinó. La envidia, todo eso, lo traen allí junto. Entonces, ¿qué me dice a mí si el niño no es consciente todavía a una altura del mal que hace, pero lo hace? ¿Qué me dice eso a mí? Que lo trae incorporado, que ya está materializado en el niño. Si usted pone un niño y lo educa donde él no vea peleas, él va a sentir el impulso cuando lo hacen enojar de golpear a alguien, aunque no sea frecuente, lo va a sentir. ¿Por qué? Porque viene en él. Eso viene del pecado original y atraviesa ahí. ¿Qué es lo que hace Cristo? El proceso de Cristo para nuestra vida, la regeneración, ese cambio de esa naturaleza, porque dice Pablo en el capítulo 5 de Romanos que por un hombre entró el pecado, pero por un hombre también vino la vida, la santificación y la justificación. Por un hombre entró la maldición, por un hombre entró la vida, ¿verdad? Entonces, fíjate que hemos estado compartiendo muchas cosas y todavía no hemos entrado al centro de lo que quiero hablarle. Pero es bueno que entremos en estos puntos porque se desenlazan muchas cosas. Entonces, el versículo siguiente, a ver, yo creo que es hasta allí. Creo que es hasta allí. Sí, hasta allí. Hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Entonces, el alcance de las limitaciones de este estudio, como ya hemos indicado, que la doctrina bíblica del hombre, que también está relacionada al pecado, cuando usamos la palabra hombre en este punto que estamos hablando, también hacemos referencia a todos los seres humanos. Ya les expliqué ese punto, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, a primera vista, parecemos como si estuviéramos tratando de hablar de dos temas separados, cuando hablamos del hombre y hablamos del pecado. Pero en sí es un mismo tema, es un solo tema. ¿Cuál es ese solo tema? El hombre. Sin embargo, lo vemos en diferentes estados. Primero, lo vemos en el estado original, como Dios lo hizo. Esa es una etapa fundamental. Primer estado del hombre, escríbalo allí. Primer estado del hombre, el estado original, como Dios lo hizo. Cópienlo allí, mis amados. Primer estado del hombre, que eso es fundamental para nuestro estudio. Primer estado del hombre, original, como Dios lo hizo. Segundo estado del hombre, el estado de pecado. Primer estado, el estado original, ponen ahí como Dios lo hizo. El segundo estado es de pecado. En otras palabras, estaremos estudiando antes y después del hombre pecar y después de pecar, como lo hemos estado viendo. El hombre es una criatura sin pecado y el hombre como un pecador. Entonces, cuando estudiamos o vemos un rasgo de la biología, de la psicología, de la sociología del hombre, cada uno de estos estudios tiene un aspecto diferente del hombre. Lo ve de una manera y de un punto de vista que difiere también a veces con la misma Biblia, en algunos de los aspectos. Entonces, este estudio será meramente teológico, antes que científico, porque cuando Dios creó al hombre, ahí no había un científico tratando de explicar biológicamente, psicológicamente, tratando de describir al hombre. Dios lo creó y lo puso con unas condiciones altamente suficientes para que el hombre pudiera dirigirse en esta tierra, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre cae, el hombre actuó en su estado egoísta. Ese egoísmo fue que produjo la caída del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre quiso ser independiente de Dios. Cuando el hombre rompió, cruzó esa línea de independencia, el hombre entró en un estado egoísta. Y esto produjo el fruto de la caída del hombre, que esto significa rebelión contra Dios. Y la Biblia le llama como pecado.
Ese es el origen de por qué el hombre cae en ese estado. Segundo, nos encontraremos que el hombre es una persona integral. Es decir, el hombre no tiene un alma separada, un espíritu separado, un cuerpo separado. Es un ser integral, ¿verdad? Antes que una persona dividida. El hombre es un ser integral, cópienlo si quieren. El hombre es un ser integral. El hombre es un ser integral antes que una persona dividida. Antes que una persona dividida. Entonces, vamos a ser claros con las diferentes formas teológicas y científicas de estudiar al hombre. Por ejemplo, a menudo escuchamos a personas que dicen que la enseñanza bíblica sobre el hombre no es científica. ¿Se acuerda que hay personas que dicen así? No, pero que ustedes explican, eso lo escribió hombre, pero eso no tiene nada científico, etcétera, etcétera. Mucha gente se basa en esa, porque están basadas en corrientes filosóficas, ¿verdad? Y que la ciencia contradice la Biblia. Eso es lo que escuchamos. El hecho de que no exista o no existe un conflicto entre la Biblia y la ciencia, antes cada uno de nosotros, con diferentes nombres, miramos la observancia que da la parte científica, que da la ciencia y que da la Biblia. Si nosotros vamos a sacarle mejor provecho, si no miramos la parte científica como una amenaza, sino que tratamos de sacar el mayor valor provecho de su explicación y de su punto de vista, nosotros vamos a aprender. Le voy a explicar algo, nos ha pasado a todos. Por lo general antes, o los cristianos tradicionales, cuando escuchaban una explicación como la que se está dando ahorita, o del hombre, eso es carnal, eso no es espiritual, y rechazaban rotundamente un punto de vista que los podía edificar. Por eso los jóvenes hoy en día ya no creen o no entienden, no sé cómo te puedo decir, los jóvenes de hoy no ven de manera explicativa como los antiguos le tratan de explicar las cosas, porque no se educaron, no buscaron las partes y los puntos de vista diferentes a su posición. El hecho que yo comparta un punto de vista diferente, o lo escuche o aprenda para tener un argumento sobre un punto de vista diferente, sea científico, un análisis psicológico, un análisis sociológico, un análisis biológico, no quiere decir que me vaya a corromper a mí mi fe. Y eso no se admitía antes en cuadros teológicos, porque eso era el hombre y el hombre y el hombre, y se quedaron con una parte, y eso está haciendo que hoy en día no desarrollen conceptos claros desde un punto de vista bíblico para poder contradecir uno que no es bíblico y que contradice a Dios. Entonces, cuando hablamos de este propósito, hay diferentes sistemas de creencia, y la opinión de uno sobre el pecado es diferente al otro. Ahí es donde tenemos nosotros que discrepar. Ellos pueden tener un concepto del pecado y dicen que el pecado es normal en el hombre. ¿Será que el pecado es normal en el hombre? No estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? No podemos normalizar el pecado, porque cuanto más normalizamos el pecado, aceptamos la caída del hombre como natural. Y eso hace que no encontremos la fe, no encontremos el arrepentimiento, y tampoco encontremos a ese Dios que dependemos totalmente de él, el que hizo el cielo y la tierra. Amén. Entonces vamos aquí. Esta es una pregunta que era la que yo le decía que quería plasmarla aquí, pero se me surgió, fue en la noche, ayer en la noche, ya no dio tiempo, ¿verdad? Ustedes me van a decir falso o verdadero. Voy a hacer una aquí y una para allá, ¿ok? Entonces, la primera, según nuestra exposición, profe también, según nuestra exposición, el estudio del hombre y el pecado implica dos temas diferentes para acá, no allá, sino acá, ¿sí o no? Implica dos temas diferentes en el estudio del pecado que estamos dando, del hombre y el pecado. Según nuestro estudio del hombre y el pecado, porque recuerde que les acabo de explicar. Ajá, rápido, y avanzamos. ¿Implica dos temas diferentes? Bueno, ahí se corcharon. Ok, vamos acá. Recuerden que cuando yo les hablé
mírenme acá. Cuando yo les hablé y les dije que el hombre y el pecado eran un tema, no dos temas diferentes. ¿Se recuerdan? Bueno, ahí estaba la pregunta. Vamos acá una pregunta para allá. El estudio del hombre y el pecado se relaciona con el hombre tal y como Dios lo creó y luego como un estado pecaminoso, ¿sí o no? Fernando. ¿Sí? Bueno, vamos a repetirlo. El estudio del hombre y el pecado se relaciona con el hombre tal y como Dios lo creó y luego como en su estado pecaminoso. Sí, es la correcta. Ganaron el examen allá, vea. Gloria a Dios. Pero vamos acá, el remate con ustedes. Miren, escuchen acá, la pregunta. En nuestra referencia al hombre y al pecado, el término hombre se refiere a todos los miembros de la humanidad, tanto hombre como mujer, ¿sí o no? Bueno, ahí empataron. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero ahorita viene otra. Mire, le voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacerle unas allá completa y unas a ustedes acá completa. ¿Listo? Vamos ahí. Entonces, alguien que tenga micrófono para que cuando contesten en grupo digan sí, uno que conteste sí y escuchen allá. Entonces, vamos con los llamados virtuales. Entonces, vamos aquí. El estudio del hombre y del pecado desde un punto de vista teológico se encuentra en el hombre con relación a sus diversas funciones en la sociedad. ¿Sí o no? Bueno, son 4 preguntas y de ahí los voy a evaluar. Entonces aquí les voy poniendo si sí o no. Entonces, otra vez, esta es otra, que va en la misma línea. El estudio del hombre y del pecado, desde un punto de vista teológico, se encuentra en el hombre con relación a sus amplias normas culturales, ¿sí o no? Bueno, vamos con la siguiente. Y siempre se las voy a leer para que ustedes la puedan captar. El estudio del hombre y el pecado, desde un punto de vista teológico, se concentra en el hombre con relación a Dios antes que a sí mismo y a su entorno. ¿Sí o no? Ok. 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 El estudio del hombre y del pecado, desde un punto de vista teológico, se centra en el hombre con relación a el sistema de valor de la religión con la cual se identifica, ¿sí o no? Sí, bueno, dicen ahí sí. Bueno, acertaron una sola. Dios antes que a sí mismo y a su entorno. Esa estuvo bien. Porque bueno, que también les voy a deber algo, porque esa partecita se me olvidó explicarle un pedacitico sobre ese punto, porque recuerden que cuando comenzamos a estudiar dijimos que era un tema totalmente bíblico, ¿verdad? Que nos íbamos a referir no en la parte científica, sino a la parte teológica, espiritual o bíblica. Ese es el punto por el cual esa pregunta encerraba. Ese era el punto 1. Y esa era la pregunta correcta, la que ustedes dijeron, Dios antes que a sí mismo y a su entorno. Es decir, que el hombre, antes de estudiar su entorno y de estudiarlo a sí mismo, primero se centra en Dios. Su núcleo es Dios, ¿verdad? Como creador. Entonces aquí viene para ustedes sacar rápidamente cuáles de estas no resume correctamente nuestra comparación de las formas científicas y teológicas de estudiar al hombre. ¿Cuál de estas no resume correctamente nuestra comparación de la forma científica y teológica de estudiar al hombre? 1, no existe el conflicto entre la Biblia y la ciencia, ¿sí o no? ¿No? Pero ese no. Recuerde que debe tener el micrófono. Una de ustedes agarre el micrófono allí y responde. Ahí la pastora, diga, no o sí. No. Ok, vamos con la siguiente. ¿Cuál de estos no resume correctamente nuestra comparación de las formas científicas y teológicas de estudiar al hombre? Las comparaciones. La ciencia y la Biblia encuentran diferentes cosas en el hombre, ¿sí o no?
No, estamos acá con los estudiantes de acá presenciales. ¿Sí? Voy a repetir. La ciencia y la Biblia. Recuerden, ¿cuáles de estos no resume correctamente nuestra comparación de las formas científicas y teológicas de estudiar al hombre? Vamos por la 2, que es la ciencia y la Biblia encuentran diferentes cosas sobre el hombre, ¿sí o no? Sí. Dicen que sí, ok. La tercera, ¿cuáles de estos no resume correctamente nuestra comparación de las formas científicas y teológicas de estudiar al hombre? 3, la enseñanza bíblica sobre el hombre y el pecado entra en conflicto con las filosofías bíblicas del hombre y el pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no? La enseñanza bíblica sobre el hombre y el pecado entra en conflicto con las filosofías bíblicas del hombre y el pecado, ¿sí o no? Sí entra. Bueno, otra vez, ¿cuál no resume correctamente nuestra comparación de la forma científica y teológica de estudiar al hombre? Cuarta pregunta, mientras la forma científica de estudiar al hombre está basada en leyes que pueden ser verificadas, el sistema bíblico se apoya solamente en la fe, ¿sí o no? El sistema bíblico se apoya solamente en la fe, ¿sí? Ok, bueno, ustedes de las 4 preguntas tuvieron 2 acertadas y 2 no. ¿Sabe por qué? Porque vi que se confundieron, porque estaban dando aprobación y les repetía, no resumen, las que no resumen. Y ustedes como pareciera que fuera correcta, porque es correcta en definición, pero no resume lo que estamos tratando de explicar, ¿me entienden? Entonces cuando yo vi que ustedes decían, respondían de acuerdo, aceptando, mas no viendo que le estaba comentando que no resume. Entonces, ¿qué nos resume? Mientras que la forma de estudiar al hombre con las leyes pueden ser verificadas, el sistema bíblico solo se apoya en la fe. Ahí tenemos un punto clave de nuestro estudio, que nosotros lo basamos en la fe y en las orientaciones bíblicas, ¿verdad? Les explicaba que la Biblia es un libro sellado. Métanlo aquí. Todo lo que opine después de allí puede ser algo que puede estar desequilibrado y que me puede desviar del concepto bíblico. Pero yo lo debo unir al concepto bíblico. Por eso hay ciertas cosas científicas que nos ayudan, como les estaba explicando ahorita, sobre el tema de los cromosomas. Eso es un estudio científico. ¿Y sabe cuándo fue resuelto? En el año 1950, hace poquito. Y desde ahí comenzamos nosotros a tener bases fundamentales para dar otras explicaciones sobre lo que hoy se está viviendo, sobre la ideología del hombre, que el hombre es mujer o no mujer, que los niños no binario, que los niños en su momento van a llegar a esas leyes. Tenemos que ser contundentes con esto, donde siga. El horario. ¿Sí? Ah, estamos ahí. Sí. ¿Y en qué se basa? ¿Sí ve? Exacto, tiene los dos sentidos ahí compartidos. Se siente mujer, se siente hombre, se siente hombre, se siente mujer y no sabe qué elegir. Ni hombre, ah, ya. ¿Y cuál es el país? ¿Cuál es el país? Oh. Wow. ¿Y cuál es el país? ¿Cómo? Alemania. Oh, imagínate. Tremendo, ¿no? Y de hecho, son que no nos da el tiempo. Yo iba a hablar solamente sobre esos países tercermundistas. No, tercermundistas somos nosotros acá, ¿verdad? Ellos nos llaman de por allá Europa tercermundistas.
que ya estamos, sí, primer mundo por allá, tercer mundista por acá, ya que nos llaman, porque esas actualizaciones, mire lo que ella está diciendo, vienen de allá. Y yo les expliqué una vez a ustedes que el financiamiento que se mueve en estas corrientes es muchísimo. Entonces, hay un presidente de una nación, digamos que una nación desarrollada, está desarrollada, perdón, desarrollada, subdesarrollada, ¿cómo es? Desarrollada, subdesarrollada y ya superdesarrollada, ¿verdad? Que son los países ya europeos, allá, que están arriba. Entonces, un país desarrollado o que está en vía de desarrollo, perdón, está subdesarrollado, vía de desarrollo y desarrollo, ¿verdad? Entonces, un país subdesarrollado quiere decir que es un país pobre. Y viene un presidente para sacar este proyecto con una organización mundial donde vienen unos millones de dólares. No van a hablar con la gente de abajo, van a hablar con el mandatario. Entonces hay una finanza grande, el mandatario dice sí, entonces pero tiene un congreso, y va al congreso y aprueban las leyes donde las debaten y donde se aprueba si sí o no. Entonces van a ver una finanza, pero él, ¿de dónde le nace a él promover eso en la sociedad? No es porque lo quiera promover. A veces el dinero corrompe los principios y corrompe sus principios por dinero. Todas esas corrientes traen muchísimos recursos económicos que ustedes no tienen ni idea. Son miles de millones de dólares que se invierten en esas funciones. Entonces, hoy en día le están enseñando eso mismo también a algunos niños. Si usted no se percibe mujer, usted no tiene por qué expresar que es una mujer. Un niño, todavía eso no, yo diría que eso es descabellado, llegar a ese punto, ¿verdad? De confundir a un niño y tratar de enseñarle, y eso, si no se pone esta sociedad ardiente contra esas cosas, se va a enseñar en las escuelas, imagínate. Y un niño desde temprana edad ya recibiendo todo ese adoctrinamiento, cuando ya sea una persona adulta, va a tener convicciones claras, aunque sean erradas, sobre lo que piensa de sí mismo y no lo que Dios piensa y ha determinado de sí Pastor, mismo. pero no solo es de las escuelas. Mire que mi hija es docente, ella es por maestra. Y me decía ayer, mamá, estoy tan aterrada. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, mire que una compañera, una profesora, que había descubierto a dos niños besándose. Santo. Dijo ella, entonces yo le dije, mami, eso muchas veces viene de las casas o de lo que ven en las plataformas. Sí, puede ser. Ya nosotros miramos por la calle dos parejas del mismo sexo abrazados, besándose en centros comerciales. Anteriormente, una mujer y un hombre besarse públicamente era como que, uy, haga eso por allá donde no lo vean los niños. Ahorita no es un hombre y una mujer. Ahorita es una mujer y una mujer y un hombre y un hombre. En centros comerciales los he visto ahí y besándose en pleno, y nadie dice nada. Pero lastimosamente no podemos aceptar que la sociedad sea así, pero sí podemos resistir, porque nos va a afectar a nosotros, va a afectar a los que nos rodean, a nuestra comunidad, a la familia, etcétera, etcétera. Entonces escriban esto: la importancia del estudio del hombre. La importancia del estudio del hombre, tres principales razones. La importancia del estudio del hombre, anótenlo, tres principales razones, que si ustedes quieren lo pueden también investigar, hasta donde alcancemos en esta clase, porque es la última, que tiene que, esta es una rama, yo la unifiqué con la ética, con lo que hemos estado estudiando, para saber las razones, los orígenes del por qué el hombre tiene esa clase de comportamiento. Ni siquiera llegamos todavía al punto de la Biblia, que voy a ver si se los toco aquí, de qué piensa la Biblia sobre nuestro origen, y ya lo sabemos y vamos a tocar unos textos bíblicos. Entonces, la importancia del estudio del hombre, tres principales razones. Número uno, para nuestro desarrollo espiritual. Si sabemos el origen del hombre, si sabemos el estudio del hombre, vamos también a desarrollar nuestro desarrollo espiritual. Número dos, para poder encarar los desafíos mundanos en contra de la opinión cristiana sobre el hombre. Número dos, repito, para poder encarar los desafíos, encarar
confrontar, encarar los desafíos mundanos en contra de la opinión cristiana sobre el hombre. Y número 3, para poder desarrollar relaciones apropiadas con otras personas. Número 3, para poder desarrollar relaciones apropiadas con otras personas. Entonces, en Génesis ya lo sabemos, ¿verdad? En el capítulo 1:26, Génesis, lo podemos colocar allí, que ya ustedes se lo saben también. 1:26, pero leámoslo al 27. Génesis, para poder desarrollar relaciones apropiadas con otras personas. Génesis 21:26, ahí se va a basar nuestra fe en lo que está escrituralmente confirmado. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, Dios, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Mire la posición contundente que desde, estos son principios, patrones de principios, para mí son absolutos. Es decir, Dios no creó un sexo intermedio, no creó uno antes, no creó uno después, creó dos, varón, masculino, una mujer, hembra, ¿verdad? Entonces, eso es absoluto, no puede ser alterado. Si se intenta alterar, se está rompiendo el principio de Dios. Para nosotros no va a existir tal alteración porque sabemos bien claro que Dios hizo hombre y mujer. ¿Estamos claros allí? Entonces, la primera doctrina importante para nuestro desarrollo espiritual es de todas las criaturas que Dios hizo, en especial la más preciada de todas, que es el hombre. Y la Biblia dice que Dios lo hizo. Ahí está centrado nuestro origen, ¿verdad? Para dirigirlos, confrontar los desafíos mundanos o dirigirse a los desafíos mundanos, el estudio del pecado y del hombre es importante para nosotros que somos cristianos, porque encaramos desafíos de los hombres en sus interrogantes falsas, desequilibradas, sin fundamento, ideológica, etcétera, etcétera. Primero, para nuestro desarrollo espiritual, porque sabemos que Dios hizo al hombre y lo hizo de una manera muy preciada y lo hizo parecido a él. Con esto yo sostengo mi vida espiritual, sabiendo que Dios me hizo de esa forma. Lo segundo, porque encaro los desafíos más importantes sobre las interrogantes desequilibradas, falsas, ideológicas del hombre, ¿verdad? Ese es el segundo punto. El tercer punto, para desarrollar relaciones apropiadas, pero que no nos da tiempo que ustedes lo... La tercera razón para nuestro estudio sobre el hombre nos ayudará a aquellos que somos cristianos para tener relaciones apropiadas con otras personas, ¿verdad? Especialmente con aquellas que no concuerdan con nosotros. Lo que yo le explicaba sobre aquel hombre que es masón y mormón, y tuve un buen tiempo hablando con él y no hubo discusión. Él tenía una opinión, yo tenía otra. Yo traté de hablarle de la salvación y del arrepentimiento y de Jesucristo. Él decía una cosa, yo le decía otra, pero yo mantenía mi punto y no entré en discusión con esas personas, que comúnmente vemos dos cristianos alterados, o si se consiguen a una persona que piensa diferente, inmediatamente como que se altera algo y comienzan a pelear en vez de compartir. En ese compartimiento, ¿sí? Exacto. Mm, exacto. ¿Y de dónde vienen esas discusiones? Recuerde que cuando Pablo fue a Atenas, él fue a un centro de discusión
donde se discutían ciertas, ahí llegaba todo tipo de personas con diferentes dioses y exponían sus dioses y los escuchaban. A la gente le escuchaba, le encantaba escuchar. Por eso cuando Pablo les habló sobre la resurrección, sobre el arrepentimiento, dijeron, chao, no es con nosotros. Y precisamente lo que usted está diciendo, ¿quién era esa persona? Esa persona era un americano, con el que yo estaba hablando era un americano. Él nació aquí, pero a los 3 años estuvo, todo este tiempo ha estado allá y tendrá más de 40 años. Es un americano, por nacimiento acá, pero por cultura y demás es americano. Pero sí en un momento intentaba un poquito como que se sentía ofuscado y él intentaba como de discriminarme o hacerme sentir menos. Pero yo le hablaba con sabiduría y más lo hacía sentir mal. Porque así es que debemos nosotros apelar en nuestra fe, usar la sabiduría que Dios nos ha dado, sin necesidad de imponer. Cuando ustedes comparten dos opiniones, usted está tratando de explicar del por qué usted cree en ese Dios y de esa manera, ¿verdad? Cuando usted impone, es donde se entran las discusiones, es que usted tiene que ser así porque usted sea para el infierno, ya usted entró en discusión con la persona. Pero si usted comienza a exponerle su punto de vista de su fe, usted le está predicando a la persona, sabiamente. Entonces, vamos a seguir aquí para desarrollar relaciones apropiadas, ya lo vimos allí, que nos van a ayudar a comprender a otras personas. Mire, ¿sabían ustedes que el hombre, 4 puntos de vista diferentes, 7 puntos de vista diferentes, el hombre como una máquina? ¿Sabían ustedes que el hombre hoy en día es valorado como una máquina? ¿Sabían ustedes eso? ¿Ve? El hombre como una máquina. ¿Qué quiere decir eso? Explíquenos, pastor. Entonces, en la sociedad en que vivimos hoy, estamos viviendo en una época donde la gente es valorada por lo que hace más que por lo que es. Ojo aquí porque esto es una afectación degradante acerca de yo poder congeniar y poder apreciar la creación de Dios, ¿verdad?, en otra persona. ¿Cómo miran hoy en día a una persona que trabaja en una oficina? ¿Cómo qué? Como una secretaria, un secretario, un abogado, un doctor, un maestro, etcétera, etcétera. De esa manera lo miran. Para la sociedad, usted tiene valor de acuerdo a lo que usted hace. Entonces, más no a lo que usted es. Y desde ese punto de vista yo tengo un concepto o esta línea de pensamiento. Recuerden que el hombre como una máquina es una línea de pensamiento y aquí es donde queremos entrar. Hay que romper esta teoría. Voy rápidamente. ¿Qué tiempo me queda, maestro, por favor? Exacto. Voy a terminar justo al tiempo, por respeto, porque sabemos nosotros que ustedes tendrán otras cosas que hacer y demás. Entonces, el hombre como una máquina. El desarrollo cultural que estamos viviendo hoy es el valor de lo que usted sabe hacer. Cuanto usted sepa hacer, usted me sirve porque me beneficia, pero no por lo que es el hombre. Hoy en día esto se le llama especialización. Una persona se convierte en abogado, en médico, en administrador, etcétera, etcétera, cuando la organización o la sociedad está basada en especializaciones, identifica a la gente por el producto del desarrollo de lo que hacen, más no de lo que es. Eso es un concepto errado de la parte objetiva por el cual Dios hizo al hombre, aunque el hombre sí debe desarrollarse y hacer cosas que sean provechosas para los demás, ¿verdad? Pero no debe ser visto de esa manera. El hombre como un animal. ¿Sabían ustedes? Si quiere, cópienlo, no nos va a dar tiempo, pero estoy resumiendo aquí. El hombre como un animal. Entonces, cuando miramos ciertos aspectos característicos del hombre, los miramos parecido al del hombre. Un animal se alimenta, un animal bebe agua, un animal tiene sangre, un animal tiene comportamientos violentos, el hombre tiene comportamientos violentos, un animal puede expresar ciertos comportamientos agradables con otro animal de su misma especie o de otra especie, el hombre también lo hace. Pueden ser diferentes culturas, pero manifiesta un grado de amor, ¿verdad que sí? Entonces, algunas personas, a partir de estas observaciones, llegan a la conclusión de que el hombre solamente es otro animal, pero más desarrollado. Ojo, esta es una corriente que es errada desde un punto de vista de ver al hombre. ¿Cómo lo ven? Como un animal, pero más desarrollado, con intelectualidad, etcétera, etcétera. Entonces,
a veces cuando miramos este punto de vista, en algunos rasgos tiene una relevancia. ¿Por qué? El hombre, el animal mata por instinto. Él tiene hambre, va a cazar y mata a otro animal. El hombre no. El hombre mata con odio, con rabia, con resentimiento, a diferencia de un animal. A pesar de que es más avanzado, un animal no mata por resentimiento, él mata por instinto. Si un animal se ve amenazado, él va y te agrede, pero porque se siente amenazado. Ellos son territoriales. El hombre ni es territorial ni el nada, se cree dueño de todo el mundo. Entonces el hombre explota al hombre. Nunca vas a ver un animal poniendo a trabajar a otro para él, pero el hombre sí pone a trabajar a otro para él, para su beneficio. Entonces las conductas son compartidas, pero al final vamos a ir rápidamente al otro para ver si logro. El hombre, un ser impulsado sexualmente. La psicología de Freud ha creado verdaderamente una revolución sexual. Voy a leer este pedacito que tengo acá, porque ha cambiado del todo la manera en que la gente piensa sobre el sexo. Ya no es más el tema de la gente evitar hablar de esto con tabús, sino que hablar de la sexualidad es no hablar de la sexualidad como insoluble hoy en día. La evidencia más obvia es la filosofía de Playboy. ¿Qué es esa filosofía? Nada hay malo, hablando directamente sexualmente. En cuanto no piense que está mal, la idea de ellos es que no está mal. Es decir, si tú tienes 5 parejas, pero tú no te sientes mal, tú puedes estar con 5 hombres. Viceversa, tú puedes estar con 6 mujeres si tú no te sientes mal. Eso es una depravación sexual. Ahora, ¿ustedes creen que Dios colocó este deseo en el hombre? Sí, porque Dios no va a crear un hombre. Si ve que todavía están esos tabuces, se quedan como que. Sí, Dios colocó ese deseo en el hombre, porque era la manera. ¿Por qué Dios colocó ese deseo en el hombre? Escuchen esto, para generar el proceso de multiplicación. Imagínense que Adán viera a Eva toda insípida ahí y Eva todo insípido. No, usted es mi hermano. Ahí se quedan sin multiplicar. Tuvo que haber un deseo, el impulso sexual que tuvieron es para procrearse, pero el hombre ha tomado este impulso y lo ha desviado, y fue la psicología de este hombre llamado Freud que de 1856 a 1939, hace un siglo, cambió toda la evolución, porque él dice que el hombre es impulsado sexualmente y si le reprimen este deseo, el hombre no funciona como tal. Pero lo han tomado, sí, Freud, exacto, ese hombre en su psicología y bueno, ahí dio su opinión. Y ya estamos terminando. Entonces, la opinión cristiana sobre la sexualidad del hombre no niega que el hombre tiene este impulso sexual. Es muy poderoso. De hecho, la causa en que es tan poderoso necesita ser controlado. Porque si no es controlado, hay perversión sexual. Tú tienes tu mujer, eres casado y te llama la atención otro hombre, otra mujer, tú perviertes. Y la perversión, recuerden Sodoma y Gomorra, que eran hombre con hombre y mujer con mujer, hoy en día se está viendo eso. Y no solo eso, que hay hombres que son casados y contratan otra pareja para tener aberraciones. ¿Ve? Hay poligamia. Yo vivo con 2, 3 mujeres, aunque eso se ve en Medio Oriente. Dios sabrá cómo tratará eso todavía, ¿verdad? No nos metamos allá en ese campo. Pero escuchen, necesita ser controlado. Dios sí puso el impulso sexual en el hombre. No lo nieguen, ni lo podemos negar. Y ahí es donde yo quería llegar, que puede ser super apóstol, super profeta. Mientras usted tenga esta carne, ese impulso va a venir, señores. Jamás usted va a controlar eso al punto de no sentir el deseo. Si lo controla, que usted no se va a pervertir, pero va a estar, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista de ver al hombre, que el hombre tiene que manejar sus deseos sexuales o sus deseos para que pueda sentirse hombre, pueda sentirse mujer o pueda sentirse bien, es una forma errónea de ver al hombre. Entonces, la idea del sexo libre
participar sin restricción en una actividad sexual sin tabúes no está en modo alguno definida en la cultura occidental, en nuestra cultura. Esta también está convirtiéndose en una realidad práctica en grandes ciudades del tercer mundo. Ya, si mirábamos antes allá, ¿cómo es que se llamaba en Estados Unidos? Las Vegas, que es una ciudad nocturna 24/7, ¿verdad? Que no duermen. Ya hay ciudades en nuestro continente que también quieren estar operando lo mismo, o ciertos sectores. Y hay una depravación terrible, ¿verdad? El hombre como productor de bienes, eso lo mira mucho el comunismo. Cuando hablamos del comunismo, estamos hablando de que cada hombre va a buscar un nivel de igualdad en cuanto a presupuesto. Pero igual ese sistema comunista nunca ha funcionado, nunca. Cuando tuvo la Unión Soviética con Stalin, cuando tuvo Hitler, esos gobiernos que fueron así fuertes, socialistas, Cuba, nunca se ha visto un progreso. De hecho, cuando ustedes ven en la bandera de China, y termino aquí, hay una hoz y un martillo, significando el trabajo arduo, ¿verdad? Pero también se olvidan de que el hombre tiene también una posición dentro de la sociedad diferente a como el comunismo lo ve. ¿Y cuál es la posición? De que somos imagen de Dios. Entonces, tratar a los hombres como un productor de bien, que eso es lo que hace el comunismo, solamente en ese estándar, ellos no miran, si usted no produce, usted no vale para ese sistema. En esos sistemas comunistas murieron millones de personas por el concepto que tenían. Cuando veían una persona que no era útil para la sociedad, ellos lo eliminaban inmediatamente. Es un sistema cruel. Entonces, ¿dónde está la igualdad? Es igual que el sistema de casta en la India, ¿verdad? Que hay diferentes ramas de sociedades donde este tiene un gran valor, este tiene un medio valor y este es el más pobre. Este de acá no se puede casar con una mujer de acá, nunca. Este de acá no puede tener las riquezas de acá, ni tener los privilegios de acá. Hacen acepción de personas. Entonces, Señor. Pastor, también existe una contradicción tremenda en el comunismo. Mientras las mujeres de los grandes mandatarios están en la playa, las mujeres de los obreros están trabajando. O sea, unas contradicciones por todos lados. Exacto, muy bien. Contradicciones por todos lados. Entonces, estos puntos de vista de ver al hombre son erróneos. Porque para Dios todos los hombres son iguales, ¿verdad? Y todos los hombres deben ser respetados porque tenemos la imagen de Dios. Sea cristiano o no sea cristiano, su educación le debe decir que debe respetar. Y eso debe ser también ministerialmente. Si usted tiene líderes a cargo, usted no puede ser un patrón para ellos. Yo siempre le digo a la gente que pastoreo, mentoreo, alguna cosa, le digo, yo no soy su jefe. Yo soy un servidor de Dios que te sirvo a ti, obviamente por su misericordia, con algo de Dios que te sirve y te ayuda, entonces tú debes valorar ese algo. ¿Verdad que sí? Dios colocó su espíritu, Dios te dio dones y tú le sirves a una comunidad, ellos deben respetarte y honrarte por eso que tú tienes de Dios. Un respeto, pero cuando nosotros somos líderes tratamos a la gente como jefe y un jefe impone, un líder dispone, un jefe impone. Tienen que hacer esto. Y si no lo hacen, ¡a la hoguera! No, si hubieran hogueras hoy en día y fueran permitidas, muchos pastores estuvieran echando líderes a la hoguera que no hacen caso. Pero terminamos aquí, mis amados, recordándoles que lo mejor es quererse, amarse, respetarse, vivir sanamente, llenarse del Espíritu Santo, tratar de hacer las cosas bien y crecer cada día para un mejor bienestar para todos. Amén. Así que nos vamos a ver el lunes. Tenemos la última clase, esperamos sea dinámica. Vamos a ver qué hacemos allí porque es la última clase y vamos a hacerla bien dinámica y que todos participen en el nombre del Señor Jesús. Les bendecimos.